La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se funda en noviembre de 1945 con el fin de contribuir a la paz y a la seguridad del mundo. Extremeños por una Causa se ha reunido con Martín Sánchez, natural de Torrejón el Rubio y presidente de honor del Centro UNESCO en Getafe, para que nos explique en qué consiste la cultura de paz que defiende esta entidad. Es clave. Si a ti te han educado en un régimen de violencia, tú has vivido en tu familia violencia, de bien familiar o bien de vecinos o bien de tu núcleo social donde vives, tú no tienes una educación de paz. Tú estás educado en un ambiente violento. Eso no es bueno para la mente. Entonces, ¿dónde hay que trabajarlo? Desde pequeños en las escuelas. Trabajar y en la familia, claro, evidentemente, no se puede olvidar. Si nos hubieran enseñado a pensar en la paz y no en la guerra, seguro que lo de la guerra tendría que estar prohibido, pero ¿por qué me tengo que enfrentar si a nadie le tienen que quitar nada? El mundo es de todos los seres humanos. Martín menciona la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, un documento difundido por la UNESCO que aboga por el respeto mutuo entre culturas. Hay una declaración que, para no hacerlo largo, podemos consultar en la propia página de la UNESCO o en el propio centro, que es la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Es un documento impresionante, donde se refleja y se deja muy claro la importancia que tiene la diversidad cultural, respetar las culturas. Y aquí atacamos por las culturas, no las respetamos ni las defendemos, sino que las atacamos. Vemos a una persona que piensa de forma distinta que nosotros, o que tiene una religión distinta, o una creencia, o es de un color determinado, y en lugar de apoyarle a integrarse, ayudarle a comprender su cultura, nos parece que eso no está con nosotros y atacamos. No digo que ese sea un gesto general de la población, pero es un gesto demasiado extendido. Este no es el único problema con el que se encuentra la UNESCO a la hora de conseguir una cultura de paz. Las guerras, evidentemente, son su mayor enemigo, junto con los intereses económicos que las promueven, según Martín. Bueno, se puede hacer mucho. Yo creo que el camino está marcado. El problema es que no hay que abandonar ese camino. Ese es un camino que llevará tiempo, llevará mucha... Pero hay algo que enturbia todo ese proceso, que es los poderes económicos, el dinero, el valor del dinero. Las guerras se hacen por dinero, en principio por ocupar territorios que no te pertenecen, por ocupar tierras que no tienen o riquezas o productos naturales que son necesarios para la economía de algunos países, y entonces los conflictos armados siempre se producen generalmente por intereses. El camino está marcado desde la óptica que la UNESCO lo inicia. ¿Cómo? Aglutinando a los 195 países miembros bajo un mismo discurso. Que una cosa es lo que en la UNESCO se marca y se trabaja y que tiene su fruto, no vamos a decir que no lo tenga, pero menos de lo que debía tener, es que los países no hacen todo aquello que debieran para que los objetivos que allí se marcan en la UNESCO se trasladen a los países en concreto, ¿no? Sin embargo, este extremeño se muestra positivo sobre el futuro de los derechos de libertad y paz por los que luchan personas como él desde el Centro UNESCO de Getafe. No podemos renunciar a trabajar en favor de la paz. Yo creo que eso es... Fíjate, yo creo que si la UNESCO no existiera, posiblemente muchas de las cosas de las barbaridades que se cometen y que se hacen en el mundo no las conoceríamos. De la manera que las conocemos, porque esa libertad de expresión que defiende la organización, esa libertad de conocimiento y de acceso a los medios de difusión, a los medios de comunicación, si no tuvieran no existiera la UNESCO, sería muy difícil. Hay mucha gente que trabaja con ese mensaje. Yo estoy seguro que el resultado lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo poco a poco.